se entregó, en la cruz su vida dio. El reloj marca las 6 de la tarde. Llegó la hora de un contenido ameno, edificante y dinámico. Voz a voz. Entrevistas, música, comentarios y mucho más. Quédate en sintonía con nosotros. Voz a voz. Muy buenas tardes, mis amados. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Voz a Voz, el cual se transmite por Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Soy tu hermano José Luis Arias y en esta tarde yo te aseguro que va a ser un programa de mucha bendición para aquellos que nos sintonizan a través de la radio y las diferentes plataformas. Somos Voz a Voz. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado nuestro, un hombre muy querido por nuestro amado director y por nuestra hermana Rosy y su hermano José Luis Arias. Hoy nos honra con su presencia nuestro hermano Giovanni Pérez. Dios te bendiga, Giovanni Pérez. Bienvenido al programa Voz a Voz. Amén, mi hermano, y que Dios bendiga a toda la vasta audiencia de Radio Alma Cristiana. La gloria toda es de Dios, que en esta tarde nos concede el privilegio de estar reunidos aquí. Nosotros cuatro, que somos personas que nos conocemos desde hace Amén. Muchos años, para la gloria de Dios. De verdad que nos sentimos más que honrados con tu presencia. De verdad que nosotros te agradecemos que estés con nosotros porque te estábamos contactando y siempre como que, no sé qué era, que si tú no estabas corriendo, no sé cómo era, pero Gloria a Dios. había como una lucha, pero estamos aquí. Amén. Y vamos a aprovechar el momento para entonces hacer de manera formal la presentación de nuestra hermana Rosy, que ella va a estar trabajando ya todos los sábados conmigo aquí en el programa, la cual también para mí es una honra y un honor, de verdad, tenerla conmigo cada sábado aquí. Nuestra hermana Rosy, que se puede expresar. Amén, amén. Muy buenas tardes a todos los radioescucha. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que Él nos concede de poder compartir cabina con estos hombres de Dios. De verdad que me siento más que bendecida y más que privilegiada. El privilegio es nuestro. De manera que nosotros queremos, nuestro hermano Giovanni Pérez, que es nuestro invitado esta tarde, que él no esté hablando cómo Dios lo trae a este camino tan maravilloso y tan hermoso, y cómo Dios ha venido trabajando con él hasta hoy, el cual Dios lo ha llevado a las naciones. Dios ha transformado a este hombre y le ha dado un conocimiento tremendo en lo que es la palabra del Señor. Giovanni, yo necesito y queremos que tú nos hable a nosotros y a aquellos que nos escuchan y nos están viendo en las diferentes plataformas. Gloria a Dios, que tú hable a ellos cómo Dios te trae a este evangelio. Bueno, creo que faltaría mucho tiempo para hablar de esto, pero háblanos un vamos poco. a tratar Amén, amén. de hablar lo que más el Espíritu ponga en mis labios. Gloria a Dios. Porque realmente fue una vida mundana muy, pero muy descontrolada. Aleluya. Yo conocí la droga a la edad de los 10 años y el alcohol. Wow. Ya con eso le digo todo. Tengo 56 años y vine a los pies del Señor en el año 2007. Si analizamos, Gloria a Dios. los años restantes fueron 38 años en el mundo de pecado. Wow. Y en esos años, lamentablemente caí en lo que eran las bandas delictivas, atracos, robos, venta de droga. Wow, estuve involucrado en sicariato, en cuantas cosas el diablo, el Señor lo reprenda, quería utilizarme. Ahí yo estaba siempre dispuesto para lo malo, pero no sabía que había un propósito de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Wow. Yo vi morir personas a mi alrededor que estábamos en actos delictivos, en atracos. Yo vi cómo ellos caían abatidos. Yo veía cómo tan fácil yo salía de esos problemas. Aleluya. Y yo pensaba Wow. que era por mis conocimientos, que era porque yo sabía cuidarme, pero yo no sabía que había un propósito de que Dios me estaba guardando con un propósito para el reino del Señor, así como sucedió con Saulo de Tarso. Había un escogimiento Wow, en mi vida que yo no lo entendía. No, yo
me recuerdo cuando tú te convertiste, tú comenzaste en los inicios, ¿verdad? Tú te convertiste en marzo. Muy buena memoria, pastor. El 4 de marzo del año 2007 a las 5:20 de la tarde. Amén. Inolvidable esa fecha. Sí, y tú te convertiste y yo recuerdo, amén, y yo después, más adelante, yo me convertí en domingo 22. Un mes próximo, un mes después. Domingo 22 de abril del 2007. Entonces, nosotros nos conocimos allá en la emisora y yo veía como tú limpiabas con ese amor, limpiaba los baños, limpiaba la emisora y hacías los mandados de buscar el agua a las personas, ¿verdad? Que tú, que iban a predicar y allí. Y cuántas cosas tú hacías allí y lo hacías con tanto amor que el Dios Todopoderoso puso ese amor para lo de Dios. Amén. Y Dios hoy está exaltado, Dios está puesto en alto. Y todo el que te conoce sabe el hombre que eres en Dios. La gloria es de Dios. Mire qué pasa, mi hermano, mi hermana, y a todos los que están escuchando y nos observan a través de los diferentes medios. Hay una situación y es que nosotros, cuando venimos al Evangelio, nosotros no queremos ser servidores. Nosotros iniciamos de una manera, pero el tiempo nos va transformando y cambiando. Yo entendí que Dios exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, gloria a Dios. Cuando yo entré a Radio Revelación, yo entré por un propósito de Dios. Julio Soto de Medina y yo éramos enemigos. Yo vivía encima de Radio Revelación y en varias ocasiones yo lo amenacé. Le dije que yo no respetaba a pastor, que yo no respetaba evangelio, que yo no le tenía miedo a Dios, que cualquier cosa yo no tenía problema, o sea, no le tenía temor. Esto yo lo hacía delante de todo el mundo ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo vengo a los pies del Señor, una de las primeras personas que se entera es Julio Soto Medina. Gloria a Dios. Expresidente de Radio Revelación. Amén. Cuando él se entera de esto, él le dice a Jonathan, se convirtió el tipo de ahí arriba, el que siempre me estaba haciendo la guerra, que me amenazaba, que me llenaba esto de colilla y de botella aquí, la entrada de la emisora. Entonces ahí comienza un seguimiento. ¿Qué pasa? Cuando yo me convierto, yo comienzo a ir donde todos mis enemigos y donde todas las personas que había tenido alguna situación, en especial a las personas que yo le debía, que eran todos los motoristas que estaban debajo del edificio. Sí, yo recuerdo. Sí, yo fui a pedirle perdón y a decirle que yo me había convertido y que yo le iba a pagar a todo el mundo lo que le debía. ¿Y qué pasa? Los primeros que Dios utiliza para vociferar que realmente en mí había una transformación, un cambio, un arrepentimiento y una conversión, era esos motoristas que entre ellos comenzaron a divulgar que parece que él se convirtió de verdad, porque me pidió perdón a mí, me dijo que me iba a pagar, y el otro dice, pero me dijo lo mismo. Y eso se regó en Villa Duarte, ya que yo era una persona muy odiada por los asuntos delictivos. Yo voy donde Julio Soto Medina. Le digo, Julio, vine a hablar con usted, vine a darle un abrazo y a pedirle perdón. Yo vine a los pies del Señor. Gloria y me dijo, yo te estaba esperando. Santo, yo te estaba esperando. Mi alma te porque el Señor ya me mostró que en ti va a depositar un ministerio que será internacional, te usará en milagros sobrenaturales y te va a bendecir. Amén, aleluya. Eso fue increíble. Y desde ese día, don Julio Soto Medina me dijo, mira, las puertas aquí están abiertas. Santo. Habló con Jonathan, me lo presentó, hablamos, o ya Jonathan me veía. Jonathan cuando llegaba, yo recuerdo que Jonathan entraba en la emisora a las 6 de la mañana y cuando él llegaba, él me encontraba en la entrada de la emisora con varias botellas de cerveza, fumando. Y ya usted sabe, yo amanecí ahí y Jonathan siempre me veía. Entonces, cuando Jonathan también se entera de que yo vengo a los pies del Señor, es algo que los regocijó. Y además de que Julio Soto Medina nos reúne y me lo presenta y le dice que él quería que yo formara parte de la emisora. Entonces ahí inicio limpiando los baños, arreglando todo lo que estaba dañado. Yo te veía siempre allá. Wow, gloria a Dios. José Luis, Radio Revelación estaba como cuando Nehemías llegó a Jerusalén, cuando el rey Nabucodonosor mandó al capitán de él, a Nabuzaradán, para destruir los muros. Y yo comencé a arreglar a Radio Revelación. Es tanto así que todo el que iba ahí, recuerdo Felipe Ciprián, que me decía, oye, pero lo que tú estás haciendo aquí, Dios te va a recompensar. Aleluya. Y lo hacía y lo sigo haciendo, todo lo que hago para el Señor con tanto amor,
que realmente causó un gran impacto. Gloria y ahí a Dios. comienza mi Wow. vida en Radio Mi alma te Revelación. alaba. Gloria a Jesús. Mi querido amado hermano Giovanni, a partir de ese momento que Dios hizo ese milagro poderoso en tu vida, de ese cambio, de esa transformación, ¿cómo tú ves la diferencia o has visto la diferencia en tu vida a partir de ese momento? ¿Y cuáles logros, cuáles milagros tú has visto renacer en tu vida y en la vida de todos los que te rodean? Bueno, lo primero era difícil yo durar un día sin consumir alcohol y drogas. Cuando yo vengo a los pies del Señor, me regalan una Biblia el segundo día de convertirme. Gloria. El día 5 de marzo. Yo iba con mi Biblia a la iglesia desde el segundo día que me convertí. ¿Qué pasa? Cuando transcurre una semana, hermana Rosy, mi hermano José Luis, Jonathan y a todos los que nos escuchan, yo recuerdo y siempre lo cuento y se lo digo a una persona muy cercana, transcurrió una semana y yo iba hacia la iglesia. Y cuando yo iba hacia la iglesia, yo dije, óyeme, pero yo tengo una semana que no consumo alcohol y drogas. O sea, se me había olvidado algo que durante tantos años yo no pude dejarlo por un día. Aleluya. Por eso era que yo atracaba, robaba, hacía todo. Óigame, yo acabé con todo en mi casa, con la televisión, radio, licuadora, abanico, la ropa de mi familia. Acabé con todo. Todo era alcohol y droga. Y cuando yo recuerdo ese día que yo iba hacia la iglesia, que tenía una semana que no consumía nada, que se me había olvidado, que yo reacciono y vengo en sí, digo, Dios mío, tengo una semana que no hago esto y no me hace falta. Y entonces es que comienza, hermana Rosy, a llover lo que era la regeneración. Aleluya. Yo me había arrepentido. El arrepentimiento es una cosa y la conversión es otra. Amén, amén. Por eso Jesús y Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Y de parte del Señor vengan tiempos de refrigerios. Entonces, como yo me arrepiento, yo me arrepentí de corazón. Yo estaba cansado de la vida que estaba llevando. Es tanto así que yo intenté quitarme la vida en varias ocasiones. Aleluya. Y no lo permitía el Señor. Gloria a Entonces, Dios. cuando comienza la regeneración, la conversión, entonces ya los ojos de Villa Duarte, los ojos de mi familia Santo están sobre Dios. mí. Gloria a Jesús. A ver qué era lo que estaba pasando en mi vida, si era cierto o no era cierto Gloria lo que al estaba Señor. aconteciendo. Mi familia no me tenía confianza. En mi casa yo acababa con todo. Pero cuando comienza a transcurrir la primera semana, la segunda semana, recuerdo que se me acercó alguien y me dijo, te voy a dar una semana. Alguien se me acercó y me dijo, te voy a dar 15 días. Mira, Emma, te voy a dar hasta diciembre. Yo sé Gloria que, a mira, Dios. Emma, yo no sé, para mí que tú no duras 2 días más. Aleluya. Y eso fue de día en día, de día en día, de día en día, semanas en semanas, meses tras mes, Wow, año Dios tras mío, año. Padre. Ya he Aleluya. cumplido 16 años en el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le digo? Yo intenté matar a mi propia madre en varias ocasiones. Wow. Cuando yo llegaba a la casa a tomar algo que no me pertenecía, que ella me enfrentaba para que no lo hiciera, yo sacaba un cuchillo, a veces andaba hasta con la pistola y tenía en mi mente matarla, porque Gloria. le tenía Wow, odio a mi Dios madre. mío, Oye, me la aborrecía. ¿Y qué sucede? Cuando mi madre comienza a ver esto, ella comienza a ver una diferencia. Wow, aleluya. Yo recuerdo que como a las 3 semanas encontré un trapito envuelto y dentro de ese trapito había un dinero. Mi mamá lo envolvía y lo escondía para que yo no me lo cogiera. Santo Y eres, cuando yo Jesús. encuentro ese pañito envuelto que lo desamarro y veo que es dinero y le digo, mamá, mire, yo me encontré eso. Wow. Se quedó mirando Jonathan y me dijo estas palabras. Tú te arrepentiste de verdad. Wow, gloria a Dios. Tú te convertiste Ey, de verdad. Santo Dios. Oiga, Wow. eso es terrible, Jonathan. A mí me estaban dando 300,000 pesos por los papeles de la casa de mi mamá, que en ese tiempo costaba más de 5 millones, y yo lo andaba buscando. Lo iba a vender. Las personas que lo iban a comprar, delincuentes, también sabían que eran robados, pero yo lo iba a vender. Y mi mamá sacó los papeles de la casa. ¿Sabe qué aconteció hace 5 años? Mi mamá me llamó, Jonathan, y me dijo, mijo, quiero hablar contigo, quiero que vengas. No es por teléfono, ven. Le dije, ¿pero qué es lo que pasa? Ven. Y fui de una vez donde mi mamá. Digo, dígame, mamá, ¿qué es lo que pasa? Me dice, mira,
yo quiero que tú me guardes los papeles de la casa. Santo. Gloria a Dios. Que en el único que yo confío ahora mismo Santo. para yo entregarle esos documentos es en ti. Aleluya. Oiga esto, Jonathan. Gloria a Dios. En mi familia se han convertido 5 y nunca, escuche bien, no es para que otros lo hagan, ni para que se lleven de mi ejemplo, pero nunca yo le he dedicado más de 5 minutos para predicarle a mi familia con las palabras. ¿Sabe cómo yo le prediqué a ellos durante 6 años? Con los hechos. Aleluya. Testimonio. Sí. Gloria a Dios. Cuando yo llegaba, maldecía a mi madre. Después, Vale. cuando yo llegaba de la iglesia, le daba un beso y un abrazo. La bendigo, madre. Santo Dios. Ya las cosas dejaron de perderse. Ya las cosas que me encontraba las devolvía. Wow, gloria a Óigame, Dios. eso causó un impacto en mi familia, que hay más cristianos y hay cristianos en el edificio. Y a mí me llamaba, mi sobrina me llamó y me dijo, tío, me quiero convertir, pero yo quiero que sea contigo. Aleluya. Y su mamá es cristiana. Gloria a Dios. No digo nada con esto, pero no sé por qué si su madre es cristiana, ella me llama a mí. No digo que sea por ninguna condición espiritual, sino porque Dios se lo produjo. Amén, amén. Eso es así. Porque, Y así ha sido con toda mi familia que se ha convertido. la gloria es para el Señor. Amén. Ahí uno ve cómo Dios trabaja con el hombre cuando el hombre está dispuesto a ser diferente. Sí, Cuando el hombre, me explico, cuando el hombre se dispone a entender, cuando el hombre entiende ya que no debe seguir caminando en el mundo, que el mundo le ha dado tanto golpe, tantas cosas, y ha probado todo y no ve solución. Entonces el hombre entiende realmente y busca de Cristo, y cuando viene a los pies de Cristo, las cosas diferentes, hay una transformación, porque el hombre está dispuesto. Hay una parte para Dios trabajar en el hombre, es que, gloria al Señor, es que el hombre tiene que estar dispuesto para entonces Dios entrar al escenario y a la vida de ese ser humano, para Dios entonces comenzar a transformar la vida de esa persona. Amén, amén. Así es. Siempre nosotros debemos de estar dispuestos. Gloria a Dios. Porque Dios siempre está dispuesto. Pero tiene que surgir en el hombre, en la mujer, tiene que surgir la necesidad de poder entender cuál es su condición delante de la presencia de Dios. Y qué quiere que Dios haga en su vida. Porque Dios no va a trabajar en la vida de un hombre o de una mujer si ese hombre o esa mujer no está dispuesto. Amén, El así hombre es. y la mujer tienen que estar dispuestos a permitirle a Dios a través del Espíritu Santo que vaya trabajando su vida. Pero el hombre y la mujer también tienen que entender que necesita un cambio. Necesita una regeneración, una transformación, que en su vida haya una metanoia. ¿Para qué? Para que puedan comenzar a verse los frutos. Entonces nosotros nos gozamos porque a través de esos frutos que usted daba y dio, entonces la vida de sus familiares pedían y venían a los pies de Cristo, pero era por lo que ellos estaban viendo. Muchas veces nosotros no tenemos que andar diciendo yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, sino que a través de nuestro testimonio, a través de nuestro caminar, entonces nosotros decimos lo que somos en Dios. A veces no tenemos que decir una palabra, simplemente con la gente ver el cambio, el antes y el después, entonces la persona van a decir verdaderamente hay un Dios que cambia, que transforma, que liberta, aleluya. Y que cuando Cristo llega a la vida de un hombre y de una mujer, produce cambio. Gloria Pero a el Dios. hombre tiene que estar dispuesto a recibir ese cambio en su vida. Porque es que Dios no va a trabajar en un hombre, en una mujer que no esté dispuesto a cambiar. Amén, así es. es así. Nuestro hermano Es Giovanni así. Pérez tiene una palabra para entonces entrar ya en lo que es en la fluidez de la palabra, ¿verdad? Sí. Nuestro hermano Con va a estar relación leyendo. a lo que decía nuestra hermana Rosy, cuando el apóstol Pablo le suscribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, le suscribe, de modo que si alguno está en Cristo, Wow. nueva criatura es. Amén. Las gloria a cosas Dios. viejas pasaron, Aleluya. he aquí todas son hechas Nueva. nuevas. Nueva. Wow. Realmente, Santo Dios. yo como creyente, no me gusta mucho predicar con la palabra. Gloria a Jesús. Ni siquiera a mis hijos ni a mi esposa. Yo no dedico tanto tiempo, aunque nosotros dedicamos tiempo porque es un mandato del Señor de instruir a nuestros hijos. Amén. Pero yo creo que nosotros como creyentes debemos de predicar más con nuestro testimonio que con las palabras. Aleluya. Entonces,
Aquí hay algo que está escrito en el libro de Juan capítulo 6, desde el verso número 31 hasta el verso número 38. La Biblia suscribe una historia que lleva como tema la verdad os hará libres. Libro de Juan, capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso número 36. Solo daremos lectura ahí, que sigue llevando la temática y fue lo que Dios produjo en mi corazón. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Culmino con el verso 36, lo que Jesús le dice. Y dice: así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Jonathan, José Luis, Rosy, hay algo que me llama la atención. Wow. Y es el por qué Jesús le dice estas palabras a los judíos que habían creído en él. Dentro de ellos estaban los escribas y los fariseos. Amén, así es. Los escribas y los fariseos eran maestros y conocedores de la ley. ¿Quién es un maestro y qué es la ley? Un maestro es alguien que ha adquirido ciertos conocimientos en determinadas áreas y también la capacidad para enseñar a otros. Amén. ¿Y qué era la ley? Sabemos que la Biblia se divide en dos periodos o en dos tiempos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento? La palabra antiguo significa algo viejo o que está a punto de desaparecer. Y la palabra testamento significa pacto o convenio. ¿Y qué es un pacto o un convenio? Un pacto o un convenio es un acuerdo que se hace entre dos personas o más para regirse por él. Así es. Y Dios hace un pacto, un acuerdo con el pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Éxodo, capítulo número 20, donde suscribe la historia, los 10 mandamientos. Jehová hace un acuerdo con el pueblo de Israel para remitir los pecados. La Biblia dice que sin remisión, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Había un rito que se efectuaba en el lugar santísimo, en el lugar santo, a través de un sumo sacerdote, de un hombre, y es que se hacía un rito donde se llevaban un macho cabrío, se llevaban las grosuras, diferentes partes de su cuerpo, la sangre para rociarla, y cuando se hacía esto que se quemaba con olor fragante en el altar, provocaba que Dios, Jehová, le perdonara los pecados, o no le perdonara, se los remitiera por un año. Amén, así es. ¿Qué pasa? Cuando Jesús llega en el tiempo de la ley, pero para poner en práctica la gracia, el nuevo pacto, el nuevo convenio, que era a través de la sangre de Cristo, Aleluya. de que ya no se iba a efectuar un rito de llevar un animal todos los años para, bueno, no uno, Jonathan, eran dos. Porque el sumo sacerdote tenía que llevar uno para él, amén. para Sí, el claro. perdón de los pecados de él, y luego uno para el perdón del pecado del pueblo. Amén, así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo llega para poner un nuevo pacto que era a través de esa sangre de que él iba a morir en la cruz del Aleluya. Calvario. Amén. Entonces, Jesús encuentra gloria a Dios. un pueblo que lo que estaba viviendo era una ley, ojo por ojo y diente por diente. Tú me matas un hijo, yo te mato uno. Tú me miras mal, yo te miro mal. Tú no eres amigo mío, yo no soy amigo tuyo. El que adultera, muerto. El que roba, un sinnúmero de cosas. Entonces, lo que me llama la atención, cómo Jesús le dice esto a un pueblo que era el pueblo escogido de Dios y que tenían el conocimiento de la ley, del antiguo pacto. Y Jesús le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? Porque el pueblo lo que permanecía era en palabras,
permanecía en la ley. Aleluya. ¿Qué hacía la ley? La ley libraba al hombre de la muerte, pero no lo libertaba por dentro. Aleluya. La ley lo que le provocaba al hombre que no muriera por el pecado que estaba establecido, como a los leprosos, a las mujeres que tenían flujo de sangre cuando estaban dentro del campamento, a los que eran encontrados de manera fragante en adulterio, tenían que ser apedreados. Ahora bien, muchos de ellos no caían en el pecado, no porque habían vencido el pecado, ni tenían el deseo del pecado, sino no lo hacían porque tenían miedo a ser visto, a ser encontrado, porque sabían que lo iban a matar. Entonces, la ley no libertaba al hombre. La ley esclavizaba al hombre. Ahora, ¿por qué Dios le da en principio la ley? Dios le da en principio la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pusiera en una balanza cuál de los dos. ¡Ay, santo! Santo Oh, yo siento a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál de los dos? Lo ponían en una balanza. ¿Cuál de los dos era más factible? O ser libre por fuera y esclavo por dentro, Dios o mío. ser libre por fuera y libre por dentro. Aleluya. Gloria a Entonces, a eso viene Jesús. Por eso es que él le dice estas Santo. palabras. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo significa alumno o aprendiz. Un discípulo necesita de un maestro. Por eso Amén. a Jesús Así se es. le llamaba rabí. La palabra rabí significa maestro. ¿Y quién es un maestro? Un maestro es alguien que ha adquirido ciertos conocimientos en determinadas áreas y también la capacidad para enseñar a otros. Amén. Ya lo dijimos. Sí. Jesús, cuando inicia su ministerio a la edad de los 30 años aproximadamente, decide llamar 12 personas para constituirlo como sus discípulos. Aleluya. Pero había un pueblo que le seguía. Pero había un pueblo que le seguía para escucharlo, para alimentarse de las cosas que Jesús multiplicaba, para escuchar palabras bonitas, para ver milagros sobrenaturales. Gloria a Pero Dios. no le seguían porque verdaderamente querían cambiar su forma de vida. Wow, Gloria a Jesús. esto está poderoso. Entonces, por eso es que Aleluya. Jesús comienza, Jonathan, enfrentando al propio pueblo que lo iba Aleluya. a crucificar. Santo Dios. Y Jesús le dice a ellos esto. Es como para confrontarlo, para buscar a ver qué ellos iban a responder o qué iban a hacer. Santo Y Dios. Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le dice en el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libre, gloria a Dios. Por eso es, mi hermano Giovanni, pastor Jonathan Stud y director, nuestra hermana Rosy y los amigos y hermanos que nos siguen cada sábado, que vemos cómo muchas veces hay personas que determinan tener un cambio en su vida y reciben a Cristo. Y el Señor entra a su vida, lo liberta. Estas personas comienzan a ser transformados y a hablar diferente, a caminar diferente, a hacer cosas diferentes a como ellos se movían antes de aceptar a Cristo. Entonces, cuando hay personas, entonces, los que están alrededor de él, que lo veían como él se manejaba, comienzan a decir, pero mira que hacía aquello, que hacía esto, y ahora di que es cristiano. La gente siempre está señalando. Todavía, yo hablaba de eso de alguna persona, y yo le decía, pero como quiera es malo, porque si una persona es verdaderamente libre, es porque él tomó la decisión de aceptar a Cristo. Entonces, si tú no le das la entrada en tu corazón a Cristo, él no va a entrar, porque él dice, yo toco la puerta, si tú me abres, yo entro, y tú cenarás conmigo, y yo ceno contigo. Entonces, ¿qué tan importante es el ser humano servirle a Cristo? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú hablas diferente, caminas diferente, te expresas diferente, actúa diferente, porque ya tú tienes la guianza del Espíritu Santo, el que te guía en todo paso que tú das y te guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, muchas veces la persona no quiere asimilar esto, de que Cristo te ha cambiado, de que Cristo te ha transformado. Ahora bien, es como decía mi hermano Giovanni Pérez, que es que tú, con tu actitud, es que tú vas a dar el testimonio de que realmente Cristo te ha transformado. Gloria a Jesús. Es algo interesante. Gloria a Dios. Esta lectura, porque yo digo que es un confrontamiento también. Dios viene a confrontar al hombre a través de Jesús, porque viene a establecer para que el hombre pueda ver lo que es una diferencia en lo que es la ley
y en lo que es el nuevo pacto. Entonces, a través de eso, Jesús nos dejó una enseñanza poderosa, porque aquellos hombres, los fariseos, los escribas, siempre ellos se jactaban de vivir por la ley. Y ellos realmente vivían, si uno analiza bien, vivían por apariencia. Amén, porque así ellos es. querían vivir como que ellos estaban viviendo, pero realmente no estaban cumpliendo lo que estaba establecido. Entonces, así le pasa a muchas personas. Pero Jesús viene y viene con algo diferente. Que lo que Gloria a Dios. nosotros, Wow. aleluya, lo que tenemos que hacer es vivir lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Amén, así y es. cómo nosotros vamos a vivir eso a través del conocimiento de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí hay algo interesante, muy impactante, porque ellos estaban acostumbrados, como decía nuestro hermano Giovanni, a que porque estaban viviendo bajo la ley, ellos a veces tenían el temor, ¿verdad?, de realizar ciertas cosas, porque ellos tenían el miedo de que iban a morir físicamente. Bendito sea el nombre del Señor, pero ellos no estaban profundizando, pensando que hay algo peor que morir físicamente, sino lo que es la muerte espiritual. Entonces, hay una diferencia que se establece en lo que es la ley y en lo que es la gracia. Damos gracias al Señor porque a través de Jesús ya nosotros estamos viviendo el nuevo pacto, estamos viviendo algo diferente y podemos ser diferentes para la gloria y la honra de nuestro Gloria a Dios. Dios. Jesús le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos todavía no entendían cuál era el propósito de Dios a Aleluya. través de su Hijo, a través de Él mismo, hecho carne. Gloria a Dios. Así El es. propósito de Dios era libertar a su pueblo de Israel en principio. Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todavía el pueblo de Israel no ha recibido a Jesucristo en una gran parte del pueblo como realmente tienen que recibirlo como el Mesías. Muchos lo han recibido como un profeta cualquiera, como uno más. Pero nosotros sabemos quién es Jesús a través Amén. de la palabra y Gloria hemos a Dios. creído. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Dice en el verso 33, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos hablaban de una esclavitud física, Física, amén. Aleluya. Así es. pero Jesús no estaba hablando de una esclavitud física, porque aún un esclavo sirviéndole al Señor, la misma palabra le enseña que es libre. Aleluya. Lo que esclaviza al hombre no es lo físico, es lo espiritual. Gloria a Dios. Así es, hermano. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cada vez que Jesús usaba una parábola o una palabra, hablando con algo terrenal, era para que ellos lo llevaran a lo espiritual, para que le pudieran entender. Por eso Jesús le dijeron, óyeme, pero ¿dónde está tu padre? Dinos quién es tu padre, porque nosotros no sabemos quién tú eres hijo del carpintero. Y Jesús le dijo, pero óigame, si yo le he hablado las cosas terrenales y no la entienden, ¿cómo yo le voy a hablar las espirituales? No entendían. Aleluya. No entendían el propósito. Por eso es que Jesús comienza diciéndole eso. Y ellos le dicen, oye, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Los que fueron esclavos fueron aquellos de que estuvieron en Egipto 430 años Gloria a esclavos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Óyeme, nosotros somos libres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Ay, ¿por qué Padre. tú no dices a nosotros esclavos? Aleluya. ¿Por qué tú nos llamas esclavos? Ay, Dios mío. Y Jesús le dice en el verso número 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No había que decirle más nada. Jesús lo que le estaba diciendo, si ustedes, aunque no practican las cosas que penaliza la ley de manera literal, pero la están practicando espiritual. Por eso Jonathan, en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 37 y 38, donde suscribe la historia que lleva como tema Jesús y el adulterio, Jesús le dijo, oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Verso 38, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Ese era el gran Santo problema de la Padre, ley. Aleluya. Que el hombre, aunque era libre, físicamente era esclavo espiritual, Sí, pero no lo Santo entendían. Dios. Wow. Entonces Jesús tiene que decirle, óigame, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿cuál pecado tú me estás hablando? A mí no me han agarrado en adulterio. La esposa mía cuando tiene la costumbre no sale. Yo no he tenido lepra. ¿De qué esclavitud tú me hablas? Yo nunca he estado esclavizado con nadie. Yo nunca he cogido prestado. ¿Pero de qué tú me hablas? Jesús le decía, de lo de adentro. Aleluya. Wow. Gloria a Dios santo. De lo que está adentro. No me hable de lo que está afuera. No me hable de los pies ni de las manos ni de las Oh, obras de la alma. ley. Háblame de lo que está adentro, que eso es lo que yo vengo ahora a Gloria a darle la Dios. facilidad al ser humano que pueda ser libre por fuera y también libre por dentro. Y a su nombre, gloria. Gloria, santo Dios. Esto está poderoso. Amén. Porque Jesús, en cada una de las partes que le plantea, Jesús hace una ilustración. Me explico. Por ejemplo, Jesús dice, el templo, este templo está construido hace 46 años. Pero en 3 días, Él va a desbaratar el templo, pero en 3 días lo va a Lo vuelve a construir. hacer. Él se ve acá, construir 46 años para hacer este templo. ¿Cómo que este hombre dice realmente que en 3 días Él lo va a construir? Lo va a desbaratar y a los 3 días Él lo va a construir. Son 46 años que se duró. Ahora bien, ellos están lejos de lo que Jesús le está diciendo. Corroboro con lo que tú dices, que Jesús le está hablando. O sea, Jesús estaba haciendo una ilustración en lo que Jesús iba a pasar, que Jesús iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Amén. Entonces, ellos no estaban entendiendo esto, porque ellos alabanza. Ellos se enfocaban era en lo literal y no se enfocaban en lo espiritual. Entonces nunca iban a entender a Jesús porque ellos no estaban en la dimensión que estaba Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti, que está escuchando y que lo está viendo a través, anda Padre de la gloria, que lo está viendo a través de las diferentes plataformas? Es que tú tienes que entrar a lo espiritual para tú poder recibir lo que yo te quiero dar. Dios le está hablando a alguien en esta hora. Alabado sea el nombre de Dios. Wow, Dios mío, Padre santo, aleluya, Dios mío. El Señor le está diciendo a alguien en esta hora, mis hermanos, que tiene que entrar más a su presencia para él poder darle el entendimiento espiritual que él le está pidiendo al Señor. Amén. Entonces, si tú te quedas arribita ahí y te enfocas más en lo literal, tú nunca vas a entender lo espiritual. Eso es lo que le acontecía a estas personas. Ellos nunca iban a entender, nunca, lo que Jesús hablaba. Porque Jesús estaba en una dimensión muy poderosa y muy fuerte comparativamente a cómo estaba la mentalidad de ellos. Porque ellos, repito, se enfocaban en lo que estaba por fuera, pero Jesús se enfocaba en lo que estaba por dentro. Nuestra hermana Rosa. Gloria a Jesús. Y algo interesante es que Jesús realmente no vino a abolir la ley. Gloria a Dios. Ni a los Jesús, profetas. Ni a los Wow, profetas. A cumplirla. Él no vino, él vino a cumplirlas. Mateo 5:17. Gloria a Jesús. Habla de eso. Entonces, lo Alabanza. impactante de todo esto es que cuando el ser humano no percibe lo que es lo espiritual, lo que es conocer a Jesús, nunca va a entender la profundidad de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, Jesús le estaba hablando a ellos en un lenguaje muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos se estaban moviendo, ellos estaban regidos, estaban caminando bajo la ley, pero Jesús vino a mostrarle algo poderoso. Aleluya. Algo grande, bendito sea el nombre del Señor. Y es algo impactante lo que nuestro hermano José Luis estaba hablando. Cuando Jesús le habló de la destrucción del templo, yo pensaba que era el templo literalmente, que era Gloria a Dios. físicamente. Wow. Pero es que Jesús no le estaba hablando de un templo literal físico, de algo físico. Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Aleluya. Pero ellos no entendían el lenguaje con el que Cristo se estaba explicando, bendito sea el nombre del Señor. Así vemos muchas personas que lamentablemente no entendemos. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que a mí la Biblia, la palabra de Dios me confunde. Hay cosas como que confunden a uno. Es que tú tienes que pedirle a Dios que a través de la
preciosa persona del Espíritu Santo te revele lo que Él quiere enseñar. Tú tienes que navegar, tú tienes que escudriñar, tú tienes que Gloria a buscar, Dios. tienes que pedirle a Dios la revelación de la palabra. Porque cuando nosotros lo que hacemos es que leemos por encima, nunca vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Amén. Amén. Eso es así, mis amados Mira, hermanos. yo hablaba con Giovanni Pérez ahorita antes de entrar a la cabina, que yo recuerdo en Radio Revelación, él me habló una vez que estoy metido con Dios para que Dios me revele. Oye, pues estoy hablando de la profundidad, y el hombre estaba metiéndose profundo de las 70 semanas de Daniel. Él me habló y ahora yo Dios me trajo a colación y le hablé a nuestro hermano Giovanni Pérez sobre eso. O sea, yo corroboro contigo que para el hombre poder discernir, ¿verdad?, los misterios y recibir los misterios que están aquí, porque las palabras son espíritu y la palabra es el mismo Dios. Entonces, Amén. ¿qué acontece? Que para el hombre recibir los misterios del Señor, tiene que meterse, nadar más profundo. Amén. El apóstol Pablo dijo que el hombre natural no puede discernir Ay, las Padre. cosas que son del Espíritu, Aleluya. porque para él son locuras, Locura. Ay, porque papá. ha de discernirse de manera espiritual. Aleluya. Y dice que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, Aleluya. Oh, gloria a no Dios. es juzgado de nadie más, Santo eres, Señor. mas puede juzgarlo todo. Entonces, siguiendo con el verso número 35, Jesús le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Wow. Jesús está usando una terminología para que ellos lo puedan entender. Le está poniendo la cosa de manera superficial, fácil, porque había una ley en la antigüedad, y es que el esclavo no heredaba. Cuando el patriarca, el padre, moría y no tenía hijos, todo eso se quedaba en manos del familiar más cercano. Amén. Había una razón: si no tenía familiar cercano, entonces el esclavo sí se podía quedar. Por eso, Abraham, cuando no tenía hijos, comentaba y le decía que él no quería que su criado se quedara con todo lo que él tenía. Aleluya. Oh, Porque gloria a si Dios. no había un hijo mayor, si no había un familiar cercano, lamentablemente el esclavo sí podía heredar. Pero era una ley que era muy difícil. Era muy difícil. Por eso Jesús le dice, para que lo entiendan, que el esclavo no queda en la casa para siempre. Le dijo, si queda para siempre. ¿De qué casa él le estaba hablando? ¿Le estaba hablando de una Ay, ay, casa terrenal ay, ay, o de ay. una casa Oh, espiritual? gloria a Dios. Por eso Wow. cuando él le habla a través de Juan, le dice, alabado sea el nombre del Señor, creed en mí, creed en mi Padre, creed en mí, creed en Dios, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No Aleluya. estaba hablando de una casa terrenal. No, Estaba jamás. hablando que el esclavo era puesto en un lado y el hijo en otra. Aleluya. De la forma que el padre trata al hijo, por más bueno que sea el padre, no es de la misma manera que trata a un empleado. Así es. Porque el hijo es el hijo. Entonces lo que él le estaba diciendo, quien hereda con el padre el reino de los cielos, son los hijos, los que han creído, los que se han manifestado, los que verdaderamente han seguido esta palabra. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que tú tocaste ese tema, porque hay personas que no han entendido esto. Y, escucha bien. Las Santo. personas dicen, todos somos hijos de Dios. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero los hijos son aquellos que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Esos son los que van a heredar el reino de los cielos. A eso que se refiere Jesucristo. Amén, amén. Culmino con el último verso para luego hacer el llamado y hacer una oración por sanidad. Entonces, Jesús. yo culmino para que tú entres. El que hereda el reino de los cielos es aquel que viene a los pies de Cristo y se mantiene en el camino llevando un evangelio santo, guardándose para Dios para poder llegar a donde Dios quiere llevarlo. Me explico. Hay un propósito que Dios llama a cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí y muchas personas nos conocen el testimonio de nosotros y sabemos la trayectoria de nosotros como creyentes. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer, mis hermanos? Tratar de guardarnos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, guardarnos para Dios, para nosotros no flaquear, que mañana se nos señale y nosotros dañar el testimonio
de la trayectoria que tenemos en estos caminos. Amén. Entonces poder mantenernos, ¿verdad? Para entonces nosotros poder heredar como hijos el reino de los cielos. Nuestro hermano Giovanni. Amén. O nuestra hermana Rosy, si tiene algo. ¿Tú tienes algo, Rosy? Amén, amén. Entre usted, amado. Ok. Culmino con el verso 36, donde culminamos la lectura y dice, así que, oiga qué palabra, así que, Gloria a Dios. si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. ¿Usted sabe qué significa la palabra así que? Este complemento, que no hay otra forma. No hay nada por encima de eso que él está diciendo. No hay negociación, no hay reestructuración, no hay acuerdo. Hay una sola manera de ser libre y es a través de Jesucristo. Por eso es que él le dice así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Porque volvemos al inicio donde comenzamos diciendo que la ley no libertaba al ser humano. La ley lo que hacía era que lo ponía de tal manera que anhelaba más el pecado porque no lo practicaba. No sé si se me está entendiendo. Amén. No es lo mismo cuando una persona, escúcheme bien, tiene el deseo de hacer algo y lo hace, que cuando tiene años por hacerlo y no lo hace. La ansiedad, el deseo de hacerlo es mayor y hace cosas más indebidas para hacerlo. Amén. Que cuando lo hace al principio, porque tiene más deseos de hacerlo. Así entonces es lo que Jesús le dice. La ley no puede libertar al hombre. Yo soy el que he venido a libertarlo a través de mi sacrificio en la cruz del Cordero, pero todavía yo no he llegado a la cruz, falta un tiempo, pero aquellos que quieran ser salvos ahora solamente tienen que creer en mi palabra y hacer lo que yo digo. Gloria a Dios. Gloria a Santo Dios. Nuestra hermana Rosy. Verdaderamente que uno se goza cada día en estos caminos y uno ve la grandeza de Dios a través del sacrificio que nuestro amado Salvador hizo en la cruz del Calvario. Y entender que hay un solo camino, hay una sola dirección, hay un solo lugar que nos va a conducir hacia el Padre. Aleluya. Ese lugar, ese camino se llama Jesús. Wow, Dios Jesús. Mío, Padre. Solamente y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue algo extraordinario. Para que hoy usted y yo pudiésemos estar sentados en este lugar. Porque cuando nosotros nos íbamos a imaginar que hoy íbamos a estar aquí en este lugar, en esta plataforma, eso está poderoso, eso está diciendo. Nunca nos íbamos a imaginar. Tremendo. Porque de donde Dios nos sacó. Y yo me gozo siempre cuando escucho el testimonio de mi hermano Giovanni. Wow. Y el yo ver lo que era. Wow, yo siento la presencia Santo, de Dios. Sí, amén. El yo ver lo que Giovanni era antes. Aleluya. Gloria y lo que Giovanni es hoy es algo extraordinario. Amén. Es algo poderoso que solamente Cristo puede hacerlo. Amén, eso es así. Solamente Cristo puede hacerlo. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Giovanni Pérez va a estar orando, ¿verdad? Va a estar orando por aquellas personas, ¿verdad? Que están en drogadicción, que están pasando por situaciones poderosas, que el enemigo lo tiene como esclavo. Tú vas a estar orando, mi hermano Giovanni, como el Espíritu te ponga, para que entonces ahí concluimos. Yo quiero primeramente a esas madres que están escuchando, esos padres y a esos jóvenes también que están atados. Mi madre deseaba la muerte, mi madre salió en varias ocasiones a quitarse la vida y Dios no lo permitió. Aleluya. Yo le aconsejo a esas madres que si todavía no conocen a Jesucristo, que vengan a los pies del Señor, porque Dios le va a dar la fuerza y a través de ese cambio, a través de reconocer a Jesucristo como su Dios y su único y suficiente Salvador, Dios lo puede libertar y le va a dar fuerza para poder llevar esa carga, porque ya esa carga no le va a pertenecer a usted, sino a Dios. Yo quiero que los jóvenes que están escuchando, que quizás están atados en las drogas, en el alcohol, en los robos, en los atracos, quien le está hablando puede hablar el mismo idioma que usted. No le está hablando a alguien que solamente tiene el conocimiento de la palabra, sino que yo lo practiqué. Yo conozco diferentes cárceles de la República Dominicana. Óigame, usted no se imagina, faltaría mucho tiempo, muchas horas para hablar de eso. Pero solo quiero decirle que lo que Dios hizo conmigo también lo puede hacer con usted. Amén. Es imposible que sin Cristo yo pudiese lograr lo que he logrado. Aleluya, esposa, sí, hijos, un ministerio.
Mira el privilegio que tengo de estar aquí delante de 3 personas, una mujer de Dios, 2 hombres de Dios, Gloria a Dios. los que nos escuchan. Ando por diferentes países del mundo llevando la palabra. He visto cosas grandiosas del Señor y eso también Dios lo puede hacer contigo, amigo. Yo voy a hacer una oración para que, si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, en este momento usted puede hacerlo y estaremos también orando por sanidad, o usted hace la oración de fe y yo oro por sanidad. Así seguimos. Yo quiero que usted repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta tarde te pido que perdones mis pecados. Yo reconozco que he andado de manera desviada de tu palabra, pero hoy, a través de haber escuchado este programa, yo reconozco que tú eres el único Dios y el único Salvador, y que solo a través de usted puedo entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo a través de Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dígale: Señor, yo te acepto como mi Dios y como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias, gracias, porque hoy me has dado la oportunidad de poder encontrarme con usted. En el nombre de Jesús, gracias. Cualquier persona que haya hecho esta oración puede comunicarse a la emisora o puede ir a la iglesia más cercana y decirle al pastor o a la pastora: hoy yo confesé a Jesucristo. Hoy yo quiero comenzar a vivir una vida diferente. Gloria a Dios. Hemos llegado al final. Le damos las gracias a nuestro hermano Giovanni Pérez por sacar el tiempo para estar con nosotros. Yo sé que es un hombre muy ocupado, siempre está en actividades. Amén. Pero le damos las gracias a Dios. Amén. Y le damos las gracias a nuestro hermano Giovanni, nuestra hermana Rosy. También le damos las gracias por estar con nosotros, la que va a estar cada sábado con nosotros aquí. Amén. Gloria, para la honra y la gloria del Señor. Entonces será hasta el próximo sábado, donde estaremos desde las 6 de la tarde con el programa Voz a Voz. Dios te bendiga.